Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución voy a explicarles si realmente conviene o no instalar Windows 7 en alguna computadora. Bien, sin más, continuemos. Entonces, Windows 7 tiene varias versiones, como todas las versiones de Windows que salen regularmente. Para mí, Windows 7 es una de las mejores versiones del sistema operativo, gracias a la funcionalidad que tiene, a la estabilidad y a que no consumía muchos recursos, aunque actualmente se sigue utilizando en determinadas computadoras. Entonces, vamos con esos aspectos. Bien, Windows 7 tiene estas versiones. Tiene Windows 7 Start, tiene Windows 7 Home básico, Home Premium, Profesional, Enterprise y Ultimate. Entonces, en el caso de Windows 7 Start, en general se ha instalado en netbook que tenían pocos recursos, la máquina, o sea, tanto el procesador como la memoria RAM, donde la memoria RAM era como máximo de 1 GB y el procesador era como máximo de 1.2 Hz. Entonces, en esos casos se instalaba esa versión o en netbook que se vendían en cualquier casa de electrodomésticos. Bien, entonces en esos casos era recomendable porque esa versión de Windows 7 era muy básico, no tenía muchas funciones que hacían que la computadora en sí funcione lento. Que a pesar de eso, igual tenía sus desventajas, ya que varias de esas netbook yo lo recibí para hacer servicio técnico. Bien, la cuestión, para no hacer muy largo el video, continuamos. Entonces, cada una de estas versiones que les nombré va aumentando ciertas características que la hacen un poco más pesada y que consume más recursos, ya sea de una computadora de escritorio, una netbook o una notebook. Entonces, como les decía, el caso es para netbook. En el caso de la segunda y la tercera, tranquilamente también se puede instalar en netbook, pero con un poco más de procesador, para que las características que se agregaban puedan utilizarse, o en sí para que la netbook funcione bien y no esté andando medio lento. En el caso de las notebook no había problema porque funcionaba perfectamente, porque siempre las notebooks se han caracterizado por tener un poco más de procesador y obviamente un poco más de memoria. Entonces, por eso es que la diferencia de precio entre netbook y notebook. Y en cuanto a las PC de escritorios, también tranquilamente se podía instalar en cualquiera de estas dos versiones. Bien, entonces, y en cuanto a Windows 7 Profesional, también en los últimos modelos de netbook que empezaron a salir, sí, tenía instalado esa versión donde tenía más características, y por ende las netbook que tenían ese tipo de Windows tenían 2 GB de memoria RAM y un procesador superior a 1.7. A pesar de eso, tenía su lentitud, ya que no solamente era el sistema operativo, sino tenía que instalarse el paquete de Office y determinadas características que en otro video también les explico cómo instalarle y qué versión instalar. Bien, entonces eso hacía que sea bastante, no rápido, pero se la bancaba. Y en cuanto, bueno, a PC de escritorio, las notebook, tranquilamente se puede instalar, no había ningún problema. Si quieren seguir viendo videos tutoriales como de este estilo, espero que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que subo regularmente. Bueno, entonces continuamos con la explicación. Y en cuanto a la otra versión, que es la versión Enterprise, esa versión es básicamente empresarial, donde justamente varias características que no son importantes para empresas, como yo le digo a muchos de mis clientes cuando vienen por servicio técnico, les digo que ustedes, para tener mayor seguridad, siempre deben desactivar determinadas funciones, las funciones que hacen que se actualice automáticamente el Windows, ya sea la versión 7, 8, 10, 11, etc. Pero esa explicación lo digo en otro video que se lo dejaré en la descripción, o también lo pueden encontrar en mi canal. Bien, continuando, la última versión, la Ultimate, que también tenía unas características adicionales al Profesional. Cualquiera de esas dos las probé y funcionaba perfectamente. Y entonces la pregunta que hice en un principio es si realmente vale la pena instalar ya en el transcurso de esta altura, que ya pasó varios años, estamos en el 2023, y
básicamente esa versión de Windows ya quedó obsoleta en el sentido de que ya no recibe actualizaciones como las recibía antes. Pero si uno lo configura de una determinada forma, que eso también lo explico en otro video, entonces funciona perfectamente, siempre y cuando en la computadora de escritorio que se va a instalar, o en la netbook o en la notebook que se va a instalar, tengan características limitadas. Es decir, en el caso de la netbook, como les dije, en memoria de tanta capacidad, en la notebook lo mismo y en la PC lo mismo. O sea, si uno quiere que su computadora netbook o notebook funcione y pueda utilizarse ya sea para navegar, bajar, escuchar video, etcétera, funciona perfectamente. Y para instalar una impresora también funciona. Ahora, si ya uno quiere hacer instalar determinados programas o características actuales, ahí se va a haber un gran problema, porque muchas de las como yo los nombro, archivos DDL que tiene el sistema operativo de Windows 7 ya no son compatibles con los programas o aplicaciones actuales. Por lo tanto, ya en ese caso hay que pensar o bien en tratar de mejorar la computadora, ya sea PC de escritorio, netbook, y de ese modo instalar una versión liviana de Windows 10, cual también tengo una versión yo mismo que edité, que tengo instalada en mi computadora que tengo en mi local. Ese video también se lo dejaré en la descripción de este video para que lo puedan ver. Entonces, de este modo vemos que entonces la conclusión final es que se puede, solamente que tiene sus limitaciones. Y bueno, espero que les haya servido esta información. Y si es la primera vez que ves mi video, ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, que me des un me gusta, que hagas los comentarios respecto al video o alguna sugerencia, algún video que quieras que suba. Y ese tipo de respuestas lo tendrás en el transcurso de un tiempo razonable. Desde ya, gracias.